Siguiendo entonces con Tomás de Villanueva, podemos decir que fue un santo según el martirologio romano. Posteriormente también enseñaremos un martirologio que también era parte de este archivo del que le estoy comentando y que se celebra en septiembre y que era un, por así decirlo, un apologeta que traía las ideas filosóficas también en ese momento y que divulgaba algunos sermones, incluso llegó a estar en contra de la corrida de toros. Y este libro de Ramón Guidó Vicente, El Colegio Mayor Don Tomás de Villanueva, es muy importante también para esta exposición porque este libro es de 1944. El del Strobes en la Ors de la Verge María es de 1945. Este libro está dedicado por el mismo Ramón Guidó al doctor don Vicente Fontelles, que fue durante mucho tiempo párroco de la iglesia de los Santos Juanes, una iglesia que nosotros ha estado muy cerca del nacimiento de la librería o el renacimiento de nuestra librería, porque cuando empezamos en Valencia a trabajar, pues lo hicimos vendiendo en las calles de la Lonja de la Seda, y ese edificio histórico y emblemático de la capital del Turia, en la capital de la Comunidad Valenciana, pues también tiene enfrente a la iglesia de los Santos Juanes. En ese sentido, este libro es muy importante porque empieza principalmente citando a Marcelino Menéndez y Pelayo. Marcelino Menéndez y Pelayo, un escritor muy prolífico al que Rubén Darío admiraba mucho. Incluso en un momento llegó a pedirle a algún trabajador de un hotel en Madrid que le enseñara la habitación donde se hospedaba Menéndez y Pelayo, el autor de un libro que se llama Los Heterodoxos Españoles, un libro del que nosotros obtuvimos 2 tomos en una visita que hicimos a la biblioteca de Marcelino Menéndez y Pelayo en Cantabria, en Santander concretamente. Y ahí pues nos dimos cuenta de la calidad y de la profundidad histórica con la que trabaja también Menéndez y Pelayo, y con la que Ramón Guidó Vicente pues inicia este libro que se llama El Colegio Mayor Don Tomás de Villanueva, donde pues habla un poco también de la historia pedagógica y de la influencia de Ramón Llull y de Juan Luis Vives, dos personajes muy arraigados en la historia del Levante español, y que pues, después fueron pues, fueron esos autores que conectaron a la España de ese momento, a Valencia y las Baleares de ese momento, con las ideas pues que estaban surgiendo, naciendo, y que también se estaban discutiendo en el norte de Europa, principalmente aquellas que venían de mano de autores como Descartes, como Erasmo de Rotterdam, pero que también posteriormente fueron pues debatidas por Kant incluso. Entonces, en ese sentido, este libro está dedicado personalmente por Ramón Guidó, y estos 2 libros, tanto Les Troves, que un libro fue de un ejemplar fuera de serie que perteneció a él, y este libro de Ramón Guidó como autor y dedicado a Fontenelles, pues forman parte de nuestro archivo. Él creó la biblioteca hemeroscopea, que significa algo así como un faro diurno, un torreón, una vigía natural para los navegantes, porque es muy importante en la ciudad de Denia, porque está ubicada históricamente ahí por el peñón que tiene y por el puerto también, que fue muy importante por las salinas, para hacer un asentamiento griego y romano. Por eso Denia viene su origen de la diosa Diana, y nosotros pues hemos buscado, nosotros utilizamos, o yo pues particularmente utilizo a Gaspar Escolano, en la historia de Valencia, un libro de 1879 que fue hecho pues principalmente para personalidades de los 3 estamentos del Estado en ese momento. Y entonces nosotros pues buscamos o investigamos la historia de Valencia, porque estos libros pues tienen mucha relación con la historia de Valencia a través de este autor. Pues quería nada más pues decirles que tenemos este libro. Este libro fue una antología de poemas, como le decía anteriormente, recopilados por Bernard Fenollar, y que 40 de ellos están escritos en valenciano, 4 en castellano, 1 en latín, y que eran poemas pues de los trovadores que le dedicaban a la Virgen María. Por eso es un honor tener en nuestro archivo este libro. También el libro sobre Tomás de Villanueva. También nosotros tenemos otros libros de este mismo archivo que pudimos rescatar,
que también iremos hablando, que son un martirologio del siglo de 1600, y también un libro sobre San Andrés, que también, pues, como es parte de este mismo archivo y son libros bastante históricos, pues nosotros vamos a tratar de trabajar en el futuro para hacer un podcast sobre eso. Ahora quería enseñarles algunas adquisiciones que han venido el día de hoy, justo antes de estar realizando este vídeo, en la librería Monos de San Telmo. Y es, por ejemplo, de Ángel Martínez Baigorri. Ángel Martínez Baigorri fue un poeta que estuvo muy vinculado, era un jesuita, estuvo muy vinculado a algunos poetas que crecieron en torno al Colegio Centroamérica, que crecieron en torno a la Universidad Centroamericana, y que este libro es parte del archivo del que ya le habíamos comentado en los podcasts anteriores, de Eduardo Cepeda Enríquez. Incluso tiene su dedicatoria. Es un libro que se llama Árbol y está dedicado a la ceiba. El árbol, la ceiba se llama Árbol de Navidad, y la ceiba era el árbol sagrado de los mayas. Esto es un libro que no lo he visto yo catalogado, que no lo he visto yo en un índice de bibliotecas que se utiliza para ver en qué fecha fue publicado, porque es muy difícil también datarlo, no tiene fecha, incluso pues no se habla de ello en algunos lugares, como que el autor de este libro, Árbol de Navidad, sea Ángel Martínez Baigorri, pero podemos ver la portada que está firmada por él, y también en la dedicatoria está su firma. Por otro lado, también hemos comprado este libro, un motivo de alegría para nosotros. Este libro es un libro de la historia de Nicaragua, es un libro impreso en Managua, en la imprenta El Progreso, frente al Palacio Nacional, y contiene los decretos y acuerdos de la administración constitucional del señor presidente Tomás Martínez. Es el tomo cuarto y comprende todo el año 61. Debo suponer también que este tomo, ahí tiene un sello. Ese sello es del Instituto Pedagógico de Varones de Managua. Este tomo también perteneció a Eduardo Cepeda Enríquez, porque lo hemos comprado a la misma librería, lo hemos comprado junto con los otros libros que llevan su dedicatoria. Este libro es muy importante porque, como todos sabemos, fue impreso justo después de la Guerra Nacional de 1856 hasta 1858, y pues libro condensa todas las leyes, los decretos, los reglamentos que la nueva administración constitucional, o por así decirlo, el inicio de esos 30 años de gobierno conservador que hubo en Nicaragua después de la Guerra Nacional, se publican. Por eso es muy importante para nuestra historia, porque en ese momento, por la misma guerra que fue incendiada la ciudad de León, del que, dicho sea de paso, hay un cuento bastante duro, bastante agrio, bastante realista, y que no pareciera ficción, pero que recuerda la dureza y la crueldad de la guerra, en Monos de San Telmo, un cuento que se llama El Perro. El libro que da origen al nombre de nuestra librería, pues está ambientada en esta época. Este libro es muy importante para nosotros porque nosotros nacimos pues con la intención también de rescatar un poco la historia bibliográfica nicaragüense. Después de esa guerra, durante esa guerra, las tropas filibusteras norteamericanas incendiaron la ciudad de Granada, quemando con ello el archivo histórico de esa primera ciudad fundada en tierra firme por los españoles. Entonces se perdió muchísima obra anterior a 1856, y por eso prácticamente es muy difícil conseguir libros de Nicaragua antes de esa época. Principalmente pues los que se pueden conseguir o que fueron impresos ahí están pues en el archivo de Guatemala o en alguna otra universidad, y que pudieron ser rescatados pues por bibliotecas particulares o universidades e instituciones.